Estoy observando el cuerpo de una niña aproximadamente de unos 13 años de edad. Está acostada en una cama. Está, sí, está dormida. En ese momento estoy observando que está teniendo un sueño. En ese momento nos estamos como adentrando en ese sueño que está teniendo esta chica. Vemos que dentro de este sueño lo que ella está es como si ella se estuviera observando a sí misma y veo que estás como sentada en un escritorio, como con un cuaderno abierto, o en unas hojas, está como resolviendo una especie de, es como si estuviera escribiendo algo, como si fuera un examen, y vemos que está resolviendo eso y ella misma está observando qué es lo que está contestando. Vemos que después de que ella termina como de hacer esa observación de lo que ella misma está escribiendo en estas hojas, pasado un momento, ya como que termina este sueño, pero vemos que no se despierta, sigue durmiendo toda la noche y vemos que ya se va adelantando la luz en el tiempo y vemos que es su hora de despertar. Vemos que ella lo que hace en ese momento es sentarse al borde de su cama. Veo que se estira un poco, estira sus brazos un poco como hacia la parte de arriba. Y vemos que de una se coloca como en posición de oración al borde de su cama, se arrodilla. Vemos que empieza a dar como gracias por el descanso que tuvo y está diciendo que gracias por lo que le permitieron ver. Dice, está diciendo ella misma, se dice que ya sabe lo que tiene que hacer. Vemos que ya después de esto, ya se termina como, vemos que está como alistándose rápidamente, sale de su habitación, empieza a tomar unos alimentos, veo que tiene contacto con el aspecto físico de una mujer, es su madre en esta línea de tiempo. Estoy confirmando con la luz y esta chica en la cual recién llegamos, la que estaba teniendo ese sueño, corresponde al aspecto físico de Edely en la línea del tiempo en la cual nos encontramos. Vemos que su madre le está preguntando que cómo se siente para su examen. Ella le dice, la observa, la sonríe y le dice que se siente muy tranquila. Veo que su madre empieza como a cuestionarla, como a decirle cosas, a decirle, pero que cómo es posible que se sienta así si por más que su madre le ha insistido en que debe prepararse, debe estudiar, nunca la ha visto estudiando ni prepararse para esto. Dice que ella sí lo ha hecho, solo que lo ha hecho en su habitación a solas. Su madre como que no cree en las palabras de ella y hace un gesto como de no creer lo que ella le está diciendo. Veo que ya Evelyn recoge como una mochila del suelo y sale para la escuela. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en México. Bien, continúo. En ese momento estamos viendo a Evelyn reunida como con un grupo de compañeros. Vemos que están como entre todos hablando de como de cómo les fue en esas pruebas. De hecho, estamos escuchando que hay uno que inclusive está como llorando. Evelyn se está acercando a él y le dice que no hay de qué preocuparse. Veo que el compañero, ella como que le coloca una de sus manos en sus hombros y el compañero como que le manotea fuertemente y le dice que para ti todo es tan sencillo, para ti todo es tan fácil, todo lo ves con buenos ojos, pero hay muchos que tenemos realidades diferentes, le dice su compañero. Le dice, en mi casa, con ese resultado, yo ya sé lo que me espera. Veo que Evelyn como que se sorprende un poco de la actitud de su compañero y se aleja de este grupo de amigos con los que estaba hablando. Vemos que me van adelantando como rápidamente en el tiempo, ya llega ese momento de la noche. Vemos que Evelyn empieza a hablar con su madre. Hay dos personas más acá.
son hermanos de ella. Sus hermanos, ella es la mayor, veo que sus hermanos son menores, tienen aproximadamente unos 10 y 9 años de edad, mientras ella tiene aproximadamente unos 13. Vemos que sus hermanos empiezan como a preguntarle cosas a ella respecto a diferentes áreas, cosas del colegio. Ella les empieza como de alguna forma a ayudar un poco con esto. De hecho, estamos viendo que sus hermanos sacan como cuadernos y ella les está ayudando a hacer algunos trabajos. Después de esto, estamos viendo que es como si llegaran a la casa, pero se siente, o sea, al momento en que llegan a la casa se siente como una vibración muy fuerte, o sea, aún sin saber qué es lo que está por llegar, empezamos a sentir al interior de esta vivienda algo bastante pesado, una energía muy fuerte. Vemos que ingresa por esta vivienda el aspecto físico de un hombre. Vemos que es el padre de Deli. Vemos que tanto Deli como sus hermanos apenas lo observan, se paran de la mesa. Veo que no cruzan ninguna palabra. Vemos que la única que como que pronuncia algo y lo saluda es la madre de él, pero vemos que este hombre no contesta ni siquiera sus palabras al saludo que le hace ella y él se sienta a la mesa. Vemos que ella como con una simple muestra le hace a sus hijos, a él y a sus hermanos como que vayan para su habitación. Ellos rápidamente salen corriendo y vemos que ella se encarga como de servirle unos alimentos allí a él. Vemos que en ese momento estamos apreciando el aspecto físico de este hombre, o sea, se ve como muy cansado, como muy agotado, y vemos que en ese momento en que él empieza a tomar esos alimentos, hay una entidad que está saliendo del aspecto físico de este hombre. Es el padre de él, y acabo de confirmar con la luz, y es el padre de ella y de sus hermanos. Vemos que esta entidad por un momento, después de que sale del aspecto físico de este hombre, pues del padre de Eli, sale por un portal. Después de esto, la luz me adelanta en el tiempo nuevamente. Han pasado ya algunos años. Eli tiene aproximadamente unos 18 años de edad. Ella está dialogando con una mujer fuera de su casa. De hecho, están como en una especie, sentadas en una banca. Es como una banqueta, están al frente de un parque. Vemos que esa mujer que está con ella le está diciendo que no sabe qué más hacer. Dice que lo ha intentado todo para rescatar su relación. Dice que está cansada y siente mucho odio por otra mujer que le ha pretendido quitar a su pareja, a su novio. Vemos que ella le dice a él y como que quisiera poder hacer algo para que su novio no se vaya de su lado. En ese momento vemos que Eli como que él le pone una de sus manos en su pierna y le dice, no me vas a creer, pero de alguna forma yo puedo ayudarte. Ella le está diciendo que cómo lo haría. Y le dice sencillamente, debes confiar en mí, pero debes tú darme como la autorización, el permiso, le está diciendo a Eli, para yo poder, primero, antes de saber cómo ayudarte, debo hacer unas investigaciones. Vemos que después de esto, su amiga le dice que tiene todo el permiso y ella autoriza todo lo que ella deba hacer con tal de poder permanecer al lado de su novio. Vemos que ya después de esto, la luz me adelanta en el tiempo, ya como que se van cada una para sus hogares. Eh, de hecho, es en el mismo día, pero ya ha llegado como la noche y vemos que ya Deli se está preparando para dormir.
Vemos que al momento en que ella se empieza a preparar para dormir, ya se acuesta y se va quedando dormida. Vemos que después de que ya se empieza a quedar dormida, ya nos adentramos porque empieza como a tener una especie de un sueño, pero vemos que en ese sueño lo que está haciendo es ella es como se empieza a auto observar nuevamente como muy similar al primer sueño que mencioné hace un momento, donde se veía ella resolviendo una prueba, pero vemos que ahora se está viendo ella misma como una posición de loto y empieza como no a hacer una oración, pero sí como a emanar como una especie como de mantras. Y vemos que después de que hace como esa especie de mantras, de hecho estamos apreciando cómo empieza a haber como una especie de doblamiento. Vemos que ya pues, o sea, físicamente vemos como el aspecto como energético de Edeli se empieza a desdoblar, sale de su cuerpo. Y vemos que en ese momento en que sale de su cuerpo, ella de una empieza, es como si fuera como volando. Y vemos que dentro de eso que está ocurriendo, ella cierra sus ojos, cuando vuelve y los abre, rápidamente conecta con unas imágenes donde está viendo a una chica. Y de hecho, esa chica que ella está apreciando también se encuentra como pues, durmiendo. Y vemos que ella alcanza a apreciar todo lo que hay adentro de la habitación, está observando el cuerpo de esa mujer allí durmiendo. Vemos que lo que hace él es que le está como colocando una de sus manos en la cabeza al aspecto físico de esta chica. Y vemos que después de que hace este contacto, estamos apreciando que ella empieza como de hecho, no es ella, sino es como, no veo tampoco entidades, pero es como una energía endoplasmática muy pesada que tiene como la silueta de ella y se encarga como de emanar una vibración hacia la cabeza de la chica que se encuentra descansando en ese momento. Estoy confirmando con la luz y esa chica con la que ella está interactuando en este sueño, pues de esa manera es la chica que la amiga de ella quiere como que alejar de su pareja. Y vemos que después de que esta energía endoplasmática, así como con esa silueta humanoide, empieza como a emanar esa vibración hacia la cabeza de esa chica, vemos que ella empieza como a asustarse mucho, vemos que de hecho empieza como a tener una especie de pesadillas y trata de despertarse, pero pues no puede. Vemos que ya después de que termina esto, él le quita la mano en la cabeza de la chica, vuelve y cierra sus ojos y apenas vuelve y los abre, ya se ve nuevamente dentro de ese sueño, pero así en la misma posición, como en la posición de loto en la cual se encontraba cuando recién empezó a ser inducida en ese sueño. Y ya posterior a estos momentos, ella se queda plácidamente dormida y sigue descansando sin ningún inconveniente. Vemos que después de que ocurre esto, ni en el sueño anterior, ni en este que acabamos de ver, este doblamiento de Ellie, vemos que se despierta, sino que ya después de que hace lo que hace o ve lo que ve, sigue durmiendo sin ninguna interrupción. La luz me adelanta en el tiempo en ese momento, es como el siguiente día y vemos que rápidamente ya se está viendo el aspecto físico de Ellie con con el de su amiga. Vemos que se encuentran en el mismo lugar donde estaban dialogando el día de ayer, en la misma banca, y vemos que él le empieza a decir que ya el trabajo está hecho. Vemos que la amiga le está preguntando, pero ¿qué tipo de trabajo? Ella dice, no tienes nada que preocuparte, solamente deja que pase unos días y me cuentas si empiezas a ver algunos cambios en tu novio y si en algún momento vuelves a ver eh, a esta otra mujer acercarse a él. Ella como que empieza a observarla como un poco incrédula y aterrada al mismo tiempo, como que no cree en lo que él le está diciendo y solamente le dice que es cuestión de tiempo. Y si en un par de días que nos volvamos a ver, me cuentas si has notado algo diferente. Vemos que ya después de esto, la luz me adelanta en el tiempo una vez más. Pasan varios años. Vemos que
se encuentra al interior de una vivienda, es muy diferente a la de su hogar donde creció con sus padres y sus hermanos. De hecho, en esa vivienda no hay absolutamente nadie más que ella. Vemos que se encuentra sentada en una silla como mecedora en una sala y es como si estuviera esperando a alguien porque de hecho vemos que ella como que está mirando un reloj, pero no un reloj de mano, sino como un reloj, como esos que cuelgan aquí en el cuello, pero lo tiene en sus manos, lo destapa, observa la hora y vuelve y lo cierra y lo está colocando encima de una mesa. Vemos que en ese momento en que ella coloca el reloj en la mesa, es como si se reclinara un poco en la silla en la cual se encuentra sentada en esa mecedora. En ese momento empieza a hacer como una especie de una corta y pequeña meditación. En ese momento vemos que sale una entidad dentro del aspecto físico de ella. Vemos que esta entidad empieza como a, sin desplazarse, hace una especie de emanación de energía endoplasmática que cobija toda esta parte donde se encuentra ella. Es como una especie de una sala, pero es muy grande. Solamente hay como tres sillas, una silla, un sofá largo y dos sillas pequeñas. Vemos que hay una especie como de unos libros encima de una mesa pequeña al frente de estos muebles y justo donde se encuentra presentada ella en su silla mecedora. Vemos que ya después de que esta entidad cubre todo ese espacio con esa energía endoplasmática, vemos que la entidad se para como a un costado de la puerta del ingreso a la casa. En ese momento ya él escucha que tocan a la puerta. Ella se coloca de pie y vemos que una vez abre la puerta de su casa, ingresa un hombre. Vemos que esa entidad apenas ingresa este hombre, vemos que empieza como a acercarse al aspecto físico de él y empieza como, es como olfatearlo, como que lo olfatea y como que lo envuelve con su propio cuerpo, empieza como a envolverlo, como haciendo una especie como de escaneo en todo el aspecto físico de este hombre. Después de que hace esto, la entidad se queda nuevamente al lado del aspecto físico de él y mientras el hombre se sienta al frente de la silla donde se encuentra ella. Vemos que empiezan como a tener cierto diálogo. De hecho, vemos que este hombre empieza a decirle, como a comentarle un caso particular que le está pasando. Habla de su suegra. Vemos que le está diciendo como que su suegra quiere dañar la relación que él tiene con su hija. O sea, como que con la esposa de él, dice que él siente y sabe que esta mujer, que es su suegra, quiere como tenerlos completamente lejos, pero dice que él realmente quiere estar al lado de su pareja. De hecho, vemos que él está diciendo que tiene hijos con ella. Y dice que han sido como fruto de ese amor sincero que ellos han construido juntos. Vemos que en ese momento en que él empieza como a... No ha dejado de mirarlo en ningún momento mientras este hombre estaba hablando todo el tiempo, comentando como pues su problema con su suegra y todo lo que él ha sentido, lo que él quiere evitar. Él no ha quitado la mirada un solo segundo de este hombre. Vemos que por un momento él como que le dice que le dé un momento y ella se está colocando de pie y va como hacia la parte de la cocina. Vemos que se está sirviendo como un vaso de agua y como que apoya sus manos sobre un mesón. Se toma este vaso de agua rápidamente y como que no logra creer lo que está observando. Ella misma se empieza a decir como que no puedo creer que sea él. Y habla como de mi hermano. No puedo creer que ese sea mi hermano. Vemos que ya después de que ella cierra los ojos mientras se apoya en ese mesón, es como si empezara a ver como proyecciones rápidamente, así como recuerdos de la infancia de ella, como compartía con sus hermanos y todo lo que hacían juntos. Y vemos que ella empieza como a escuchar de alguna forma como una voz directamente de su cabeza que le dice que efectivamente es él.
Y ella como que con los ojos cerrados mueve la cabeza y se niega y dice, yo lo consideraba muerto. Dice, según la información que nos había llegado, él ya no estaba con nosotros. Y, y le sigue esa voz diciendo que es él, es él. Vemos que ya después de ese momento ella ya se sienta nuevamente en su silla al frente del aspecto físico de este hombre. Vemos que ya después de esto, ella veo que le está cogiendo como las manos y le pide a él que cierre sus ojos. Vemos que ella empieza como a hacerle como una serie de preguntas al aspecto físico de este hombre. Y por último, esas de las preguntas que le hace, le dice que si le da como la autorización de ella poderlo ayudar de la forma en que él espera. Este hombre vemos que empieza rápidamente como a llorar y llora mucho, mucho desconsoladamente y le dice que por supuesto, dice que necesita librarse de cualquier tipo de trabajo que su suegra quiera pretender hacer con él. Vemos que ya después de esto es como si cuando ocurre esto, vemos que se abrió un portal rápidamente y descendió una entidad. Esa entidad se colocó al lado del aspecto físico de este hombre. Apenas él la sienta y dice que sí, sí acepta o como que sí le da la autorización a él y de poderlo ayudar, esa entidad que descendió por ese portal se introduce al aspecto físico de este hombre. Vemos que ya después de esto el hombre se va. Llega rápidamente la noche, se adelanta el tiempo hasta el momento en que Elisa cuesta descansar. Vemos que estamos apreciando lo mismo. Él se empieza a acostar, se prepara para dormir y justo en el momento en que ya se empieza a preparar para dormir, ella empieza como a hacer esta especie como de meditación muy similar a la que hizo mientras estaba sentada esperando a este hombre. Pero en esa meditación ya es un poco más profunda hasta que se va quedando dormida y vemos que empieza a ocurrir exactamente lo mismo. Primero se autoobserva a ella después de que confirma como que es como una especie de verificación que hace ella después de que ella misma se observa y sabe que es ella misma en ese estado es cuando empieza ella ya a desdoblarse y vemos que ya después de eso se traslada hacia los lugares, pues en ese caso a donde si es la suegra del hombre quien atendió el día de hoy. Vemos que ella como que logra validar de que esta mujer también hace diferentes trabajos como de brujería y vemos que ella se encarga como de bloquear ese tipo de trabajos, pero vemos que o sea, ella no utiliza nada, o sea, Eli en este tipo de trabajos que está haciendo, ella no utiliza ningún tipo de productos ni de cosas, ella solamente lo que hace es como que se acerca y vemos que con su vibración, que no es su vibración la que vimos cuando recién estaba empezando la regresión, sino que ella es una energía endoplasmática que ella se encarga misma de proyectar desde todo su cuerpo y esa energía la proyecta ella junto con la entidad que la estaba acompañando después de un tiempo hacia acá. Y vemos que esa entidad es la que se encarga como en ese caso está como bloqueando lo que esta mujer, en ese caso la suegra de ese hombre, está emanando desde su cuerpo. Y vemos que después de que esa energía endoplasmática queda como bloqueando esa vibración de esta mujer que conecta de alguna forma con el aspecto físico del hombre que Que él fue a atendió el día consultar. de hoy, sí, vemos que ya después de eso como que vuelve nuevamente hasta su casa. Vemos que justo ya después de que ya ella ha vuelto a su casa y como que ya aterriza en su cuerpo, vemos que en ese caso sí le estamos viendo que se está despertando. Y vemos que ella se sienta en la cama y empieza como a llorar. Dice que ya ha podido comprobar que efectivamente esa persona que está ayudando en ese momento es su hermano. Y empieza a cuestionarse que cómo puede haber tantas, o sea, personas tan malas que pretenden hacerle tanto daño a las personas. Ella empieza misma a decirse, yo por lo menos mi único propósito solamente ha sido ayudarlos. Vemos que en ese momento, mientras ella sigue como llorando y aterrada de que comprueba de que sí es su hermano, se detiene la regresión por un momento y me empiezan a proyectar algo en una pantalla.
Vemos que en esa pantalla me empiezan a proyectar diferentes escenas desde cuando ella estaba niña, más o menos como de la edad en que la vimos cuando recién llegamos a la regresión. Vemos que ella empezó a hacer diferentes, sí eran como en sueños, no eran desdoblamientos como los que tiene hoy en día, sino que vemos que de muy pequeña era solamente mediante sueños que tenía como una capacidad de ella poderse autoobservar y ver cómo diferente, cómo ella debía resolver diferentes problemas, no solamente en el colegio, sino incluso en su propia casa, para poder tener, inclusive ayudarle a resolver a su madre diferentes inconvenientes que tenía constantemente con su padre. De hecho, vemos que hay un momento en que en uno de estos sueños que está teniendo él y estando aproximadamente como a unos 15 años de edad, vemos que es ella quien está viendo cómo, o sea, qué es lo que, de qué forma tiene que hablarle a su madre y qué es lo que está próximo como a suceder con su padre para que su madre tome la decisión de realmente cortar la relación con su padre y separarse por completo. Y vemos que ya después de esto, él y habla con su madre, ya como que le empieza a decir todo lo que ella misma se vio pues haciendo en el sueño y lo está replicando con su madre. Y efectivamente después de hablar esto con su madre, vemos que al poco tiempo ya terminan como que se divorcian, terminan esa relación y, y su padre se va lejos de este lugar. Vemos que así como empezó ya justo el momento en que Eli cortó con esa relación de sus padres, vemos que la entidad que, sí creo que lo mencioné, que vimos del padre cuando recién hizo presencia en esa Ujú. regresión, que él tenía como alguna energía muy pesada, vemos que después de que pues por Eli como que ocurrió esta ruptura, la entidad de su padre se quedó con ella, pero como que no podía entender, o sea, como que sabía que algo ocurría con ese aspecto físico y como que primero hizo una especie de verificación para saber si le pertenecía ese contenedor a otra entidad y vio que no había nadie allí con ella. En ese momento vemos que esta misma entidad de su padre es la que se encarga como de abrir una especie de un portal y bajan dos entidades, un gris y otro reptil. Vemos que el gris se introduce rápidamente en el aspecto físico de Ellie y después de que hace como una especie, un recorrido por todo su cuerpo, incluyendo una especie de implantación, pero son microimplantes porque son demasiado pequeños que empieza como a implantar en la parte de sus conexiones neuronales y en todo su cerebro. Vemos que sale este gris y automáticamente se introduce el reptil que también descendió por ese portal. De hecho, vemos que ya el gris, después de que termina su proceso de implantación, sale nuevamente, se va por el portal y queda el reptil con Edely, que de hecho es el mismo que hemos estado apreciando durante estos momentos de la regresión, donde ya ella se encuentra en una edad avanzada respecto a la que estamos viendo en ese preciso momento. Y vemos que ya lo que hicieron fue como una validación de que de una gran capacidad que tenía Eli, no solamente resolver problemas de ella, poderse adelantar como al tiempo y resolver diferentes exámenes para su estudio y demás, sino de crear diferentes situaciones afuera de ella, tanto para ella misma y como para su familia, como lo que ocurrió con su padre. Vemos que ya después de esto me están mostrando diferentes momentos, ya una edad ya mayor respecto a lo que acabamos de ver. En esa pantalla me están proyectando diferentes escenas muy similares a la que ocurrió con el aspecto físico de su hermano, que pues ya logró corroborar que era su hermano. Y vemos que ayuda a diferentes hombres, mujeres, gente de diferentes edades. Y vemos que de hecho son como diferentes partes de México que llegan a buscarla a ella para poder buscar diferentes soluciones a problemas. De hecho, en este lugar donde ella vive, que es muy diferente también a una ciudad diferente, un pueblo, porque es muy pequeño, diferente al que ella nació y donde creció, vemos que la consideran como, o sea, la tildan de bruja, pero vemos que
ella de hecho empieza como a tener diferente contacto con esas personas que se han encargado como de catalogarla como bruja y demás. Ella se ha ofrecido a ayudarles a ellos con diferentes problemas y le dice que ella no trabaja con brujería. Dice que ella, lo que ella hace sencillamente, de hecho, ella lo define a los demás como un don y dice que de alguna forma habla de una fuente divina que dice que esa fuente divina solamente actúa por medio de ella para poderlos ayudar a ellos, pues a todos los demás de diferentes maneras. Y vimos que efectivamente esas personas que eran como las que más la cuestionaban y decían que ella era bruja por todo lo que hacía y todo lo que podía ver y de la forma en que interactuaba con las demás personas, se empiezan a sorprender cuando empiezan a ver resultados como diferentes, muy positivos con las dificultades que cada uno de ellos le comentaban a ella. Vemos que de hecho ahí en esa proyección ya me está mostrando diferentes momentos, pero son muchos donde Ellie no está haciendo nada, o sea, no está como ayudando a ninguna persona en particular, pero vemos que ella en esos desdoblamientos, de hecho, se mueve por diferentes partes, incluso fuera de México, empieza a ver diferentes lugares. Es como un momento en que ella utilizaba, pero no de forma muy seguida, sino que era como esporádicamente, que ya se daba como esta especie, para ella era como un premio, como un viaje que ella hacía lejos de acá. Y ella podía ver con sus propios ojos, vemos que ella está apreciando con sus propios ojos diferentes lugares. De hecho, después de que está como volando, que se ve volando desde una altura muy fuerte, muy alta, vemos que desciende a diferentes velocidades, pasa por montañas, bueno, muchos paisajes y hasta que ella misma siente y logra que ella desciende a la tierra y camina, siente, vemos que está disfrutando cuando siente el agua en sus pies, cuando siente la tierra. De hecho, vemos que en esto mismo que ella está haciendo, hasta siente pues como el olor de todo lo que está observando. Es como una capacidad muy grande que tiene él en esa línea de tiempo. Después de esto, ya como que termina esa proyección y volvemos nuevamente a donde quedamos en la regresión. Vemos que ya después que ya como que ella se cansa de llorar, ya después de que ya está acostada nuevamente en su cama, se va quedando otra vez dormida después de haber hecho el trabajo pues que hizo de ayudar a su hermano pues, con lo que su suegra le estaba haciendo a él. Ya después de eso la luz me adelanta en el tiempo. Ya Ellie se encuentra en una edad un poco avanzada. Tiene aproximadamente unos 67, 68 años de edad. Vemos que sigue en el mismo lugar, en el mismo pueblo donde ha estado durante varios años. Se encuentra muy enferma. De hecho, estamos viendo, pues, o sea, se está desplazando bajo por sus propios medios, pero vemos que está caminando como con una especie de bastón y se ve como algo jorobada. Vemos que está llegando hasta su casa, pero vemos que en el momento en que ya ella abre la puerta de su casa, rápidamente están llegando dos personas. Vemos que ella como que se alcanza a asustar un poco y vemos que estas dos personas son como ya, son dos chicos, bueno, una niña y perdón, una mujer y un hombre. Tienen aproximadamente unos 35 años de edad. Vemos que colocan, el hombre es el que coloca la mano sobre la puerta y de hecho le está ayudando a ella a abrirla. Ella como que se sorprende un poco y pues da las gracias porque le están ayudando a abrir la puerta, pero le está preguntando que ustedes quiénes son. Vemos que en ese momento ella empieza a sentir como algo extraño de él y pues con dificultad, así como ha estado caminando con su bastón, empieza como a sentir algo diferente en esos chicos. Vemos que de hecho como que le siembran una cierta sensación de bienestar a ella y le dice, de hecho la mujer es la que habla y le dice que tienen hambre. Dice que alguien los envió acá porque les han dicho que ella es una mujer de un corazón muy grande
y que de alguna forma ellos quieren verse favorecidos por lo que ella hace y quiere que ella los pueda alimentar solamente por el día de hoy y quiere que los escuche. Ellos tienen algo que contarle. Vemos que él y como que le da confianza y los hace seguir. De hecho, ellos como que le ayudan hasta que llegan a la sala y la logran sentar en una de las sillas. Vemos que el hombre y la mujer se sientan al frente de ella. Vemos que le empiezan a preguntar a Deli si ya sabe, lo reconoce de alguna forma o cree saber quiénes son. Vemos que ella le dice que no. La mujer le empieza a decir, tú tienes un pasado que te ha definido te definió por muchos años, pero que gracias a ese don que tú has tenido, lograste superar ese trauma y esa decisión que tomaste en el pasado de una forma muy sencilla, muy fácil. Y dice, ahora que nos hemos dado cuenta del motivo real por el cual hiciste lo que hiciste, estamos acá buscándote después de tantos años para que nos escuches a nosotros dos y sepas que después de todo lo que pasó en aquel momento, no nos estás debiendo nada a nosotros, ni nosotros nada a ti. Vemos que en ese momento él y como que empieza como a temblar bastante. De hecho, tenía como su bastón en sus piernas mientras lo agarraba en sus manos. Vimos que sus manos empiezan a temblar bastante hasta que de hecho ya con dificultad coge el bastón de sus piernas y lo está colocando en el suelo, pero vemos cómo empiezan a temblar sus manos más fuertemente aún. De hecho, desde cierta altura no es que lo coloque en el suelo, sino como que ya lo lanza al suelo. Vemos que ella trata como de abrir sus manos hacia estos dos, esas dos personas, al hombre y la mujer, pero vemos que el hombre le dice que se detenga por un momento, dice que no haga ningún tipo de esfuerzo, dice que eso primero quiere que los escuche. Ella los interrumpe, pues lo interrumpe a él y le dice que ya sabe quiénes son. Dice como que les está pidiendo perdón. Y vemos que en el momento en que Ellie empieza pues con una voz algo ya quebrantada, empieza a pedirles perdón, vemos que la primera que se coloca de pie es la mujer. Vemos que la abraza fuertemente y empiezan a llorar los tres. Vemos que él empieza a decir que cómo es posible que después de tantos años y después de ella haber hecho lo que hizo, ellos estén ahí con ella y que después de todo tanto tiempo hayan podido perdonarla después de lo que hizo. Vemos que le habla como si fueran sus hijos. En ese momento se tiene nuevamente la regresión y me proyectan algo en una pantalla. En esa pantalla estamos apreciando una escena donde se ve a Ellie aproximadamente de unos 34 años de edad en situación de embarazo. Pero vemos que en esta proyección estamos apreciando que en este embarazo que está teniendo, pues que tiene ella, vemos que hay una mujer que se está acercando a ella, pero es en la calle. Vemos que esa mujer le dice que ella tiene que dar a luz común y corriente. Dice que no se le puede ocurrir quitarle la vida a ese bebé que viene en camino. Dice que no se le puede ocurrir quitarle la oportunidad a su hijo de que tenga a su hermana. De hecho, esta mujer le dice que debe tenerlo y una vez lo tenga, debe alejarse de ellos y debe alejarse de la vida de su hijo. Es la suegra, o sea, en esa proyección lo que estoy viendo es la suegra de Edely,
de la pareja con la que ella tuvo, por lo que estoy viendo, con el que tuvo ya un hijo y pues es el padre de ese, del cual está esperando ella en ese momento también. Vemos que le dice que ella conoce todo lo que ella hace y de hecho empieza como a hablarle también como que esa fuente divina y de todo, dice que ella hace lo mismo que ella hace. Dice que nosotros tenemos y compartimos el mismo don y de alguna forma sabes el gran poder que tenemos para hacer bien o para hacer mal y que donde ella no tenga pues de a buen término este embarazo y se aleje de ellos una vez ya lo haya tenido y se aleje tanto de sus hijos como de su pareja, pues de su esposo, que ya sabe que tendrá grandes consecuencias para ella misma y para su futuro. Vemos que ya después de esto, efectivamente, empiezan la proyección a pasar el tiempo. Ella tiene a este otro bebé y estando muy pequeños, deja a sus hijos con su padre y ahí donde ya ella vemos que emprende un viaje muy largo hasta el lugar donde vinieron a buscarla. Pero esa decisión por lo que veo fue condicionada por lo que su suegra en ese momento, con esa condición que le colocó, si no quería verse afectada ella misma y todo lo que ella era y hacía por los demás. Después de eso se determina esa proyección y volvemos nuevamente a esta escena. Vemos que ya después de que siguen ahí los dos llorando, de hecho vemos que como que ella empieza a tener una especie de ataque al corazón porque vemos que su corazón empieza un momento a otro mientras está llorando ahí con sus hijos, empieza a latirle primero súper rápido, demasiado rápido, y es un momento en que empieza de una forma muy abrupta a latir muy despacio, hasta que va dejando de latir. Y de esta forma abraza a estas dos personas, a sus dos hijos, desencarna Eli. Vemos que en ese momento la entidad que durante tantos años la acompañó es la que se está llevando ese aspecto físico. Listo. Carlos, de los aspectos físicos de la regresión, ¿hay alguno en línea de tiempo actual? Sí, dice que sus padres corresponden a los mismos de esta línea de tiempo. Dice que diferentes personas como la suegra que la separó de sus hijos y de su pareja, uno pues en la regresión, Ujú. es una mujer que también dice que no se encuentra en ese momento vinculada como tal a ella, pero que sí estuvo en cierto momento en la vida de ella y que pues de alguna forma causó también daño. Y los dos hijos que llegaron a buscarla a ella, dice que también, dice que no nacieron, pero estuvieron vinculados al proceso de Edeli en esta línea de tiempo. Mm. Carlos, esta capacidad que ella tenía de entrar en este estado de viaje astral y de hacer sus ayudas como ella lo percibía en ese momento, ¿era una capacidad y eso fue aprovechado por las entidades o eso fue como consecuencia de la implantación? No, dice en ese momento la luz está explicando ese proceso y dice que era una capacidad innata que tenía ella, pues como lo explicó la luz en la regresión, de ella Mm. crear y de proyectar muchas cosas para su vida, pero era mediante como meditaciones, como imaginaciones y sueños que ella misma era como sueños lúcidos que ella misma tenía. Pero después de que ya ocurrió lo que ocurrió y empezó la manipulación con ella en esa regresión, el tema del desdoblamiento y todo lo que ya ella empezó como a proyectar fue netamente manipulación por parte de esas Ya entidades. fue usado para conectar a otros aspectos físicos. Sí, pero que todo esto fue como validado, como cuando escanearon el aspecto físico de ella, como que validaron esta capacidad, esa grande capacidad que tenía ella
para poder empezar a trabajarla a su favor de las entidades y ellos pueden empezar a generar todo lo que generaron con todos los aspectos físicos que ella en esa línea de tiempo logró impactar, con los que conectó. Muy bien. Habiendo comprendido lo que ocurrió allí, vamos a regresar a línea de tiempo actual. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Me dices que es en el perímetro. Hay dos naves en el perímetro. Vamos al lado de Evelyn. Me dices que es en ella. En ese momento ingresamos, ya estamos acá. Veo muchos implantes en el aspecto físico de ella, pero no veo entidad. Y en el esposo, ¿qué ves? En el esposo igualmente veo muchos implantes en todo su cuerpo, pero no veo ninguna entidad. En el hijo. El hijo también está implantado y sin entidad en ese momento. Ninguno de los tres tiene entidades en sus aspectos físicos. Y el padre. Él sí hay una entidad al interior de su cuerpo, aparte de todos los implantes que tiene. Ujú. En ese momento la extraen de su aspecto físico, la neutralizan. Es un gris. Pero dice la luz que esa entidad eh, no tiene nada que ver con el proceso de él. O sea, no es el jefe de ningún tipo de proceso con ellos y el de su familia. Dice que estas se encuentran en las naves. Muy bien. ¿Qué más percibes allí en la casa, las entidades? Hay mucha tecnología en toda la vivienda. Hay 9 portales, pero la luz me dice que uno de esos portales no da, o sea, como que no conecta con los planetas de la jerarquía, sino que conecta acá mismo en el holograma con para diferentes procesos que se está llevando a cabo con ella. Dice que tiene que ver con un proceso, un trabajo que le han hecho a ella desde mucho Con, tiempo. con el tema de la brujería. Sí, tiene que ver con un proceso de brujería. Muy bien. La luz, por favor, trae al jefe de las naves de los procesos de estos aspectos físicos. En ese momento los están bajando de las naves. Veo que solamente descienden a una sola. Es un reptil. Dicen que ese sí es el jefe de todo este proceso. Mide 2,41. Es el mismo que pude apreciar en la regresión de Edeli, pero pues de un mayor tamaño se encuentra en ese momento. Ha evolucionado. Muy bien. Se les trae la información a este reptil y se te proyecta ahí la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Están colocando un casco electromagnético en su cabeza. En ese momento se extrae toda su información. Es un Draco color, es un color café muy claro. Tiene unas tonalidades rojas por debajo de todo su cuerpo. Ahí tiene muchas armaduras en diferentes partes de su aspecto físico. Hay muchas entidades alrededor de él. Son como diferentes, como unos anillos de seguridad, unos más cercanos a él y otros que se van alejando, pero todos los utiliza como mecanismos de defensa y ataque. Número de planetas. Un total de 19 planetas, 2 sistemas planetarios. Muy bien. Me dices que el gris no pertenece a la misma jerarquía. Sí pertenece a la misma jerarquía, pero lo que decía la luz es que no, o sea, como que no está haciendo Ah, no ningún es el trabajo con con Edeli. él o su pareja o su hijo. Bien, muy bien. Entonces vamos a pedir la asistencia a los humanos luz necesarios. Sería un portal, descienden, se verifican.
Se abre un portal en ese momento. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los demás que nos asistirán en esta misión. Ya están todos acá. Muy bien, se crean los portales necesarios para el Draco, los planetas. Crean los portales. Listo. Carlos, vidas en el holograma de Edeli. 145 vidas. Número de abducciones en esta línea de tiempo. 75. Implantes en su aspecto físico. 98. Muy bien. Pregúntale a Dios cómo vamos a proceder con el portal de aquí del holograma. Dice que todo esto se encarga la luz de eliminarlo. Dice que igualmente el momento en que llegamos acá después de hacer el proceso que sigue a continuación, este trabajo queda completamente bloqueado y queda eliminado de todo proceso que tenga algún tipo de conexión con él y con su familia. Muy bien. Entonces nos preparamos para desplazarnos. Nos llevamos las entidades, las naves. Me dices cuando estemos listos. Estamos listos. Nos desplazamos. 1, 2 y 3. Ya estamos acá en ese momento, vemos cómo los humanos luz emanan su luminiscencia, están asegurando los dos sistemas planetarios de esta jerarquía, neutralizan todo lo que hay al interior de ellos, la jerarquía ya fue encapsulada en una gran burbuja de luminiscencia. Vemos en ese momento cómo están colocando diferentes aros electromagnéticos alrededor de todo su cuerpo, paralizan el tiempo, listo, todo completamente neutralizado. Bien, a los por favor nos ayuda a eliminar naves, entidades, tecnología de todos los planetas. Todos los humanos luz abren sus manos, emanan su luminiscencia hacia cada uno de estos planetas. Vemos que esa luminiscencia se adentra en cada uno de ellos, eliminan naves, tecnología, todo lo que hay al interior de ellos, entidades, incluyendo las que se encuentran al interior del planeta principal. Listo, proceso terminado. Se extrae la información del Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos. Están colocando cascos electromagnéticos en ese momento en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae toda su información, tenemos coordenadas, son enviadas a los humanos luz que nos asisten. En ese momento vemos cómo se adentran a los planetas donde se encuentran retenidos los demás. Los verifican, una vez son verificados, inicia protocolo de liberación. Los limpian, los repotencializan, los liberan. El proceso continúa. Verificamos cantidad humano, luz, aspecto físico, son los mismos, se nos unen todos. Bien, se activa el llamado del Draco, de todo lo que le pertenece, llega y es eliminado. Se abre un portal en ese momento. Todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia ese portal. Se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Vemos cómo empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades. Apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia, se eliminan por completo. Siguen llegando. Listo, proceso terminado. Bien, se extrae el Draco del planeta, se eliminan los dos sistemas con los 19 planetas. En ese momento se extrae esta jerarquía en la burbuja en la cual fue contenida. Vemos que todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia todos los planetas. Esta se adentra cada uno de ellos y vemos que de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia. De esa forma están eliminando cada uno de estos. Por último se elimina el planeta principal. Listo. Muy bien, Carlos, ¿cuántas copias hay creadas de Edeli? Hay 26 copias. Información en alguna otra jerarquía. Dice que en el momento no. La, la entidad a través de las cuales se ha hecho los procesos de brujería con Edeli pertenecen a esta misma jerarquía. Dice que están relacionadas con esa misma. Ok. Muy bien, es eliminado el Draco de todas las líneas de tiempo. En ese momento todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia la burbuja en la cual está contenida esa jerarquía.
Esa luminiscencia se adentra, vemos cómo empieza a activar cada uno de los aros electromagnéticos que están alrededor de ella. Esos se eliminan de forma horizontal correspondiendo a cada línea de tiempo de esa jerarquía. Por último, hay una gran emanación de luminiscencia y esta explota por completo y se la eliminan por completo. Muy bien, llega ahí el aspecto físico de Edely, llega su mano luz, se verifica, y llega el esposo, el hijo y el papá. Ya están los cuatro acá en ese momento. Y le dices, por favor, a la luz y nos ayuda con los implantes del esposo, del hijo, del padre. En ese momento, todos los humanos luz están emanando mucha luminiscencia hacia cada uno de esos tres aspectos físicos. Vemos que primero hacen como una especie de escaneo en cada uno de ellos. Después de eso, empiezan a eliminar todos los implantes. Eliminan los de su padre, los de su hijo, los de su esposo. Vemos que ahora los repotencializan. Deja mayor luminiscencia en la cabeza de cada uno de ellos. Listo. Bien, confirma si entre los liberados está el hermano de Edely que falleció hace 3 meses. Se encuentra en otro lugar. No está acá. Muy bien. Y los humanos luz de un aborto y de un legrado que eran dos niños, que supongo que eran los dos hijos de la regresión que mencionó la luz ahora. Sí, se encuentran aquí. Ok. Entonces, de los humanos luz liberados, les agradeces. Ascienden con ellos los de esposo, hijo, papá, quedan en resguardo. Ascienden. Y nos quedamos con los humanos luz necesarios de asistencia. Al resto les agradeces, te despides, ascienden. Agradecemos y ascienden. Bien, vamos a hacer conexión con el médico a la cuenta de 3, abre un portal, desciende, se verifica 1, 2 y 3. Se abre un portal. Los humanos luz emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien. Carlos, pregúntale el nombre al humano luz de Edely. Su nombre es Dirtian. D y latina. R T Y A N. Dirtian. Muy bien. Le transmites al médico la información de Edely y le dices que hay 26 copias. En ese momento el médico crea una gran burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. El médico empieza a emanar mucha luminiscencia de sus manos. Vemos que primero es un escaneo en todo el aspecto físico de Edely. Después de esto, el médico con esa misma luminiscencia empieza a eliminar diferentes dispositivos en varias partes de su cuerpo, incluyendo en sus piernas, área sexual, la parte de su abdomen. Llegas a la parte de su pecho, vemos que en la parte de su pecho llegas a la parte de su glándula interdimensional del timo y vemos que está extrayendo un implante de esta glándula interdimensional. Esta glándula interdimensional, ese dispositivo estaba adherido a esta glándula junto con una especie de ramificaciones hacia la parte de su corazón. Vemos que extrae con gran precaución este dispositivo, lo elimina por completo con mucha luminiscencia. Vemos que ahora el médico está colocando sus manos en la parte de su cabeza, emana mucha luminiscencia. Vemos que con esa gran emanación de luminiscencia elimina todos esos microimplantes que vimos en la regresión, aún los tenía acá y vemos que empieza a eliminar todos esos dispositivos en todas sus conexiones neuronales. Después de que el médico termina esa eliminación de implantes, adentra sus manos, coge la parte del cerebro con sus dos manos, empieza a emanar mucha luminiscencia y repotencializa cada una de las zonas donde se encontraban adheridos estos implantes pequeños. Una vez termina de limpiar y repotencializar todas esas conexiones neuronales, está haciendo la creación de unas conexiones neuronales nuevas en la parte de su cabeza. Termina ese proceso, vemos que ahora entra un poco más sus manos, está limpiando y repotencializando sus glándulas interdimensionales.
Vemos que había como una especie de unas costras muy fuertes, muy sólidas, tanto en la glándula pineal como en el resto de glándulas interdimensionales. El médico elimina completamente todas estas capas que habían cubriendo estas glándulas interdimensionales y después de que las elimina, vemos que el médico crea unas burbujas en cada una de ellas y las repotencializa. Vemos que de la glándula pineal crea esta burbuja, empieza a emanar unas ondas de luminiscencia muy fuertes y acá inicia el proceso de limpieza de psiquis. Hay una emanación constante de unas ondas de luminiscencia muy fuertes que salen hacia el exterior de la cabeza de Edley y vemos que de esa forma hace el proceso de limpieza de psiquis. Vemos que ahora el médico con esa misma burbuja que creó en su glándula pineal la repotencializa y esta se va expandiendo por toda su cabeza. Vemos que la deja instaurada al interior de su cabeza y vemos que sigue haciendo proceso de limpieza de psiquis. Vemos que ahora salen diferentes destellos de luminiscencia en varias direcciones correspondiendo a ese mismo proceso. Vemos que ahora está colocando sus manos en la parte de sus oídos, elimina unos dispositivos que se encontraban también en esta zona de su cuerpo. Una vez elimina estos implantes, el médico emana mucha luminiscencia, esa luminiscencia se adentra y sale constantemente haciendo una especie de limpieza y repotencialización de sus oídos internos, externos, tímpanos. Coloca dos burbujas de luminiscencia en la parte de sus oídos. Vemos que ahora rápidamente coloca sus manos en la parte de su rostro, emana mucha luminiscencia, esta se adentra por su fosa nasal, sale por su boca. Vemos que está colocando dos aros de luminiscencia en la parte de sus ojos, los coloca en esa zona, estos se empiezan a desplazar rápidamente alrededor de ellos, se adentra toda esa luminiscencia al interior de su cabeza. En ese momento vemos que hay una especie de dispositivo en la parte como el cuello que conecta con la parte de sus hombros y se desencadena con unas ramificaciones por sus brazos, por toda su espalda, hasta la parte de sus glúteos. Vemos que el médico está cogiendo este dispositivo, lo está extrayendo. Vemos que con gran precaución vemos como todo, una vez extrae el dispositivo de la parte de su cuello, vemos como todas esas ramificaciones que se encontraban por sus brazos, espalda, todo eso va siendo eliminado instantáneamente apenas el médico lo termina de extraer, elimina por completo todo este dispositivo. Rápidamente el médico coloca sus manos en esa zona de su cuello, emana mucha luminiscencia y repotencializa esta zona. Vemos que esta luminiscencia recorre toda la zona donde estaba adherido este implante en sus brazos, en su espalda, repotencializa todas estas partes de su cuerpo. El médico rápidamente siente sus manos por su espalda, repotencializa todo lo que son su parte de sus grupos musculares de esta zona, adentra sus manos hasta sus pulmones, el limpia y repotencializa sus pulmones, hace ese movimiento con sus manos, hay una gran expansión de luminiscencia, esta luminiscencia sale por todas sus vías aéreas, sale por sus fosas nasales, por su boca. Vemos que en la parte de su abdomen también había una especie de dispositivos, el médico elimina cada uno de esos dispositivos de los diferentes órganos de su cuerpo, repotencializa los órganos internos. Vemos que está cogiendo sus riñones y los coloca en burbujas de luminiscencia, se la repotencializa. El médico emana mucha luminiscencia al interior de su estómago, esta luminiscencia se adhiere a sus paredes estomacales. Ahora emana mucha luminiscencia líquida que está limpia y repotencializa su estómago. Esa luminiscencia recorre su colon, sus intestinos. A su paso vemos cómo sale por su área sexual. A medida que esa luminiscencia sale por su área sexual, el médico sigue emanando mucha luminiscencia en la parte de su área sexual y elimina unos dispositivos que se encontraban también en esta zona de su cuerpo. Crea una burbuja de luminiscencia que abarca su área sexual, la parte de su abdomen, la repotencializa, la deja instaurada en esa zona. El médico desciende sus manos por sus piernas, coloca mucha luminiscencia en sus piernas, articulación de las rodillas, la coge de los pies, emana mucha luminiscencia. Vemos cómo esta empieza a subir por su sistema óseo, muscular, sube por sus piernas, abdomen, pecho, llega a sus hombros y desciende por sus brazos. Coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha más luminiscencia y vemos que esta se empieza a desvanecer y se va adhiriendo a todo su cuerpo como una capa de extra luminiscencia. Termina con el aspecto físico de ella y de Ellie. Se abre un portal. Hay 5 copias que llegan en ese momento de Ellie. El médico las verifica. Una vez verificadas, emana mucha luminiscencia y las acopla. Vemos que ahora las está colocando en la parte del pecho de Ellie y hay una gran emanación de luminiscencia y una gran expansión de esa por todo su aspecto físico. Listo. Proceso terminado por parte del médico Saturno. Muy bien, pregúntale si tiene alguna recomendación para ello. Dice el médico que debe guardar por lo que el resto del día de hoy el suficiente reposo, teniendo en cuenta todo lo que se acaba de extraer.
Dice que de ahora en adelante, dice que se debe tener en cuenta una sana alimentación, una sana hidratación, unos sanos cuidados para con ella y su aspecto físico. Pero dice que más que esto debe cuidar sus pensamientos. Dice que porque desde acá ya va a poder empezar a trabajar todo lo demás que le acaba de mencionar. Listo. Muy bien. Bien, agradecidos con el médico. Por infinito para él, te despides, asciende. Agradecemos y asciende. Vamos a regresar a la casa. Uno, dos y tres. Listo. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. En ese momento vemos que antes de iniciar con todo el proceso de eliminación de tecnología y todo, vemos que dice la luz que primero van a cortar con este proceso de brujería que hay por medio de ese portal al interior de su vivienda. Vemos que hay como se abre como un portal de luminiscencia en la parte superior. Vemos que todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia por este portal que no conectaba con los planetas de la jerarquía. Y vemos que esa luminiscencia se adentra por ese portal y sale se adentra por sí por el portal y sale por el otro que fue creado en la parte superior. Y vemos que una vez esa luminiscencia, es mucha luminiscencia la que está pasando, entra por un portal y sale por el otro. Y vemos que una vez terminan de emanar mucha luminiscencia, este se va cerrando cada vez, se va haciendo un poco más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que se cierra por completo. Ahora sí, todos los humanos luz empiezan a eliminar cada una de la tecnología que hay al interior de toda esta vivienda. Eliminan toda la tecnología, cierran el resto de portales. Están subiendo los niveles vibratorios de toda la casa. Están repotencializando las mascotas. Y crean la burbuja que fue creada, la están repotencializando primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien, agradecidos con la luz. El humano luz de Edeli, por favor, haces cambio con el momento. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Mano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por esta comunicación. Tu aspecto físico está con nosotros. ¿Le quieres dar algún mensaje? Sé cuánto tiempo llevabas buscando sentirte mejor. Y cuando te digo que sé cuánto tiempo llevabas buscando esta sensación de bienestar, de paz, de tranquilidad, no me refiero a los días, a los meses, a los años de esta vida de tiempo en este holograma, sino de todo el tiempo que has persistido en esta búsqueda en diferentes líneas de tiempo atrás, en diferentes vidas. Pero lo realmente importante y lo que tiene un gran valor es que en esta has logrado despertar de una forma distinta. Has logrado aperturarte más desde tu mente y tu corazón. Has logrado entender un poco más gran parte de tantas estrategias que en este holograma has sido acechada. No hay ningún pensamiento, no hay ningún actuar, no hay absolutamente nada de lo que hiciste en el pasado que en este presente te defina. Debes erradicar todo sentimiento de culpa, de resentimiento, de tristeza por decisiones
por lo que hiciste o dejaste de hacer en un tiempo atrás. Estamos ahora en este preciso momento hablando de un renacer. Haz de cuenta que has vuelto a nacer en este holograma con todas las posibilidades habidas y por haber. Todo lo que has soñado, todo lo que has deseado, se encuentra en tu corazón y en tu mente. Lugares en los que a partir de este instante empezaré a habitar. No hay nada que temer, no hay nada que dudar ahora que estoy contigo. Sencillamente yo no soy algo diferente a ti. Sencillamente quiero que me veas como te ves a ti misma, como te sientes a ti misma. Todas las palabras que te digas a ti, todas las formas en que emanes y sientas ese amor de ti misma hacia ti misma, en las que sentiré yo, de la cual me alimentaré constantemente y de la misma forma yo te estaré alimentando a ti, desde esta única verdadera frecuencia del amor. A partir de lo que sentiremos de hoy en adelante, será el nuevo significado que le empezaremos a dar a nuestra vida. Allí estaré acompañándote en cada paso que des en este holograma. Debes cuidar tu exterior también en este caso. Debes alejarte de algunas situaciones e incluso personas que de alguna forma puedan pretender hacerte daño. Y esto es de tu gran capacidad de sentir y de percibir estas energías y vibraciones, vas a poder percatarte de cada uno de estos procesos, llenándote de valor para tomar las decisiones pertinentes y acertadas en el momento adecuado. Pero no significa que de ahora en adelante empieces a hacer un trabajo como de escanear constantemente tu exterior para ver qué está en contra de ti, porque nada va a estar en contra de ti más que tú misma desde tu mente. Es allí donde debes, con mucho amor y respeto por tu propio proceso, cuidar cada uno de tus pensamientos que proyectas desde tu mente hacia tu exterior. Es allí donde empezaremos a sentir los grandes cambios que esperamos ver. Bueno, amor infinito para ti. Muchas gracias por ese mensaje muy bonito, de verdad que nos aporta a todos. Quedas con tu aspecto físico. Amor infinito para todos ustedes. Gracias. Me dejas con Carlos, por favor. Carlos, Sí, te escucho. bien, la luz, por favor, nos ayuda a crear burbujas personales para el esposo, el hijo, el papá y una burbuja que contenga a Adel y con su mano luz. En ese momento los humanos los emanan mucha luminiscencia hacia cada uno de esos aspectos físicos. Crean burbuja personal en su padre, en su hijo, en su esposo, las repotencializan primera, segunda, tercera capa. Igualmente en el aspecto físico de él y crean una burbuja personal, la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su mano luz con su aspecto físico. Listo. Muy bien. Pregúntale a Sion de Alfa si hay alguna recomendación adicional respecto al proceso de Edeli o si hay algo que ella deba comprender mejor respecto a estas programaciones de brujería. Dice que lo que más hay que fortalecer es
Dice que tanto el médico Saturno como su propio humano luz le ha dejado algo muy importante respecto a cómo debe tratar Los y cuidar pensamientos. sus pensamientos. Todo radica desde allí. Y ese nuevo renacer que es su humano luz, del cual le he hablado el día de hoy, también parte y nace desde acá. Muy bien. Listo. Ya todo queda bien allí en la casa. Sí, todo está muy bien. Bienvenido. Gracias. Edeli, puedes abrir tu micrófono. El otro. Edeli, cuéntame cómo te pareció tu sesión. Me identifiqué muchísimo, muchísimo. Es que sí era yo. Pero mira, lo Y interesante es esa facilidad que tú tienes. Entonces, ahora con lo que te dijo tu mano luz, ¿cierto? Ese renacer, no seguir arraigada de ese pasado, a lo que fue, ¿no? Haga de cuenta que fue borrón y cuenta nueva. Pronto cuesta verlo así, cuesta entenderlo así, pero es posible, todo va a depender de sus pensamientos. Entonces, ahora a continuar con esas recomendaciones que te dejó tu mano luz, que te dejó un mensaje muy bonito, para que puedas seguir fluyendo y ya con esa certeza y esa tranquilidad de que te quitaste todo lo que venías arrastrando de todas esas líneas de tiempo. Te pregunto, Deli, si autorizas publicar tu sesión. yo había decidido publicarla con filtro, pero lo voy a dejar sin filtro, eh, con el mensaje de las personas que se identifiquen conmigo, de ataques, de energía, de que hagan caso a su intuición, y pues me dejo aquí en vivo y a todo color, así Ujú. que pues estas cosas son ciertas y que el trabajo que se tiene que hacer pues es real, pero se puede salir adelante. No enfocarse en el sufrimiento, sino en qué En, hacer para en, tomarnos de en la... ese nuevo presente, ¿cierto? En esa libertad que te decía, ahora somos libres para ver cómo pensamos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos sentimos y ya en conexión con nuestro humano luz empezar a vivir de otra manera muy diferente. Bueno, Ley, Entonces muchas gracias por ayudarnos también a compartir la información en el canal y por aportar, ¿sí? Por así es, permitirnos aportar en tu proceso. es eso. Pues, Gracias, es amor con todo el infinito. amor. Es con todo el amor, Eli. Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Dale.